Yo quería compartir una palabra que Dios estaba hablando esta semana a mi corazón. Estaba pensando un poco, meditando, había visto algunas cosas que estaba leyendo en la Biblia y sentía que hay veces en nuestra vida donde alcanzamos ciertas cosas, pero ese alcanzar, ese llegar a lograrlo, muchas veces nos dura poco. Es como que logramos algo y a los 2 días ya eso que logramos no es suficiente. Y no hablo de querer crecer, no hablo de querer superarse, sino hablo de cuando obtenés lo que querías y eso que obtuviste te dura solamente un ratito, esa felicidad no es suficiente. Porque pareciera que lo que alcanzaste no te llena. Y como que seguís buscando aquellas cosas que te pueden volver a llenar. ¿Qué es lo nuevo que me puede llenar? Cuando pensás, ahora sí voy a estar bien. Ahora sí conseguí el trabajo que me quería. Y a los pocos semanas ya no te sirve. O ya no te llena como pensaste que te iba a llenar. Pensás acerca de logros, de cosas que podés alcanzar. Y te das cuenta que cuando llegaste ahí, no es lo mismo. Un ascenso, poder comprarte algo que quieras y decir, estoy trabajando para comprarme esto, y cuando llegas a comprarlo ya, esa satisfacción que tenías te dura solamente unos pocos días. Porque de vuelta empezás a pensar, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué hay que me pueda llenar? ¿Ahora qué hay que pueda realmente darme paz en mi corazón? Porque muchas veces tenemos esa lucha de paz y de tranquilidad en nuestro corazón. Porque siempre hay algo que nos falta. Hay algo que necesita ser llenado en nuestro interior, en nuestro corazón. Y pensamos que son cosas, pensamos que son situaciones, pensamos que son aspiraciones que tenemos. Pensamos que cuando tenga esto, cuando pase lo otro, ahí voy a estar bien, ahí voy a estar contento, ahí voy a tener paz. Y cuando pasa eso, cuando encontramos esos vacíos, hay una pregunta que tal vez nos tenemos que hacer, es ¿qué hacemos cuando ya nada nos llena? ¿Qué hacemos cuando todo lo que pensamos que podría llenar nuestro corazón no lo hace? O solamente lo hace por un tiempo. ¿Qué hacemos cuando nada nos llena? ¿Qué hacemos cuando nada sacia nuestro corazón? Y hay una historia que me acordaba en esta semana, que está en la Biblia, una historia para algunos bastante conocida. Una historia de una mujer que tal vez un poco leyendo entre líneas estuvo toda su vida tratando de llenar un vacío que no tenía, tratando de encontrar eso que podía llenarla y podía darle la satisfacción que quería. Un día tuvo un encuentro con Jesús. Y desde ese día todo cambió, desde ese día algo cambió en ella. Y nos cuenta la historia en el libro de Juan, el capítulo 4, que Jesús iba de camino de Judea a Galilea. Para los que no tienen un mapa, Judea está acá, hay una provincia que se llama Samaria y Galilea está arriba. Entonces el camino más fácil para llegar de un lugar a otro era pasar por el Samaria, por la provincia de Samaria. Pero había una cosa en esa época. Los judíos y los samaritanos no se llevaban bien, no se querían. Es más, siempre que podían trataban de evitar pasar por ahí. Tenían que desviarse y lo sabían, tenían que pasar más tiempo en el camino, pero era algo que para ellos era una cuestión de piel, no se llevaban bien con los samaritanos. Y siempre hubo problemas entre ellos. Para los judíos, el samaritano era alguien impuro. Y para ellos, la tierra samaritana obviamente era impura. Era un lugar donde no querían pasar tiempo. Era un lugar donde ellos veían la vergüenza de su gente.
donde realmente preferían caminar días antes que poner un pie en ese lugar. Pero Jesús toma una determinación y la palabra nos dice que Jesús pasa por Samaria. No corta camino, directamente va por el medio donde tiene que ir. Y Jesús toma el camino que nadie tomaba. Y dice la palabra que al acercarse el mediodía, Jesús se acerca a un pozo de agua. Y mientras el sol estaba fuerte y el calor estaba pesado, Jesús se detuvo en un pozo que dice la palabra que es el pozo de Jacob. Era un pozo que Jacob, uno de los patriarcas, había abierto años y años atrás. Y ese pozo todavía daba agua para la región. Era un símbolo de problemas. Para los que no conocen un poco la historia de por qué los judíos odiaban a los samaritanos eran parte de las tribus de Israel, de las 12 tribus de Israel. Pero hubo un problema, divisiones, y se dividieron entre las 12 tribus se dividieron en 10 y en 2, y quedaron separadas por mucho tiempo. Pero una de esas tribus, en sí, cuando vinieron y los conquistaron los ejércitos de otras naciones, ellos no se trataron de cuidar, trataron de perdurar su linaje, su raza, sino que se empezaron a meter con las razas que los habían conquistado. Empezaron a hacerse mestizos, como decimos nosotros en Latinoamérica. Empezaron a dejar de ser judíos puros y empezaron a adoptar las creencias de los otros pueblos. Empezaron a adoptar las formas de adorar a otros dioses en vez de adorar al Dios verdadero. Y es por eso que para los judíos había una especie de lucha con ellos. Diría de bronca, por así decirlo, entre cada uno de esos pueblos. Y para ellos eran impuros. Para ellos no podían estar al mismo nivel social, y para los que a veces vemos un poco en la Biblia, siempre cuando se acuerdan la historia de los 10 leprosos, 10 leprosos que vienen, Jesús los sana y solamente vuelve uno a dar gracias. Y la Biblia dice, y era un samaritano, como diciendo, era lo peor de lo peor y volvió a darle gracias a Jesús. Y para ellos era alguien que no se merecía el respeto de los judíos. Así que mientras Jesús descansaba en ese lugar, dice que se acercó una mujer que venía con un cántaro, venía con un recipiente para juntar agua de ese lugar. Y una de las cosas que vemos es que esta mujer está viniendo a las 12 del mediodía, en el peor sol, el peor momento para salir y a buscar agua. Siempre en esa época las mujeres se manejaban juntas, un tema de seguridad, calculo. Iban todas juntas a buscar agua, poco contarse los chismes, viste, salió aquella y aquel salió acá y contaban el chisme del lugar, donde se podían juntar y contarse sus cosas. Pero en esa cultura las mujeres iban temprano, antes que saliera el sol, porque sabían que durante el día el sol pegaba muy fuerte y nadie le gusta salir en medio del sol. Imagínense con las ropas de esa época, estar bajo el sol del mediodía, llevando un cántaro de agua. Así que ella iba sola. Ella iba cuando no había más nadie, donde nadie la veía, donde había en ella un poco de anonimato en lo que estaba haciendo. Y la palabra nos dice que Jesús le habló primero. Y es una de las cosas que a veces llama la atención. Porque, como les decía, los judíos y los samaritanos no se hablaban. Y menos que un hombre en esa época se acercara y le hablara a una mujer. No era lógico, no era bueno, no era prudente, y más el estatus un poco de Jesús, donde se lo veía como un maestro de la ley, alguien que enseñaba la palabra, que rompiera todo tipo de protocolo, y encima con una samaritana. Así que Jesús le habla a esta mujer y le pide agua. Le dice, dame agua. Y la mujer se queda un poco sorprendida porque las palabras que vemos en la palabra dice, ¿cómo se te ocurre pedirme agua si tú eres judío y yo soy samaritana? Ella pone en claro, ¿cómo se te ocurre hablarme? ¿Cómo se te ocurre pedirme agua si vos sos judío y yo soy samaritana? Y la respuesta de Jesús le dice, si tú conocieras
el don de Dios. ¿Y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le habrías pedido a él y él te hubiera dado agua vida. En otras palabras le está diciendo, vos no te imaginás quién soy yo. Y no te imaginás lo que Dios tiene preparado para vos. Y si lo supieras, vos me estarías pidiendo agua a mí y no yo a vos. Esa agua que te va a saciar, esa agua que va a tener en tu vida algo que vas a decir, estoy llena, estoy completa, no necesito más nada. Y es por eso que Jesús se le acerca y le dice, y sigue hablando, y el Señor concluye diciéndole, todo el que beba de esta agua, o sea, la del pozo, volverá a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré, no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Jesús te está hablando acerca de algo que la mujer no tiene idea y que muchos de nosotros a veces tal vez no tenemos idea lo que significa realmente tener un encuentro con Jesús. Que Él nos dé aquella agua que nos sacia, en la cual no necesitamos más nada, solamente estar cerca del Señor. Y la conversación comenzó un poco con el agua. Y en un momento Jesús la mira y le dice, ¿por qué no vas y llamás a tu esposo? Para así, una forma de decirle, así le hablo a los dos, le cuento los dos. Y ella imagina un poco la historia, ¿no? Yo me hago a veces, como digo, me hago la película. Y yo me imagino que cuando le dice, anda a buscar a tu esposo, ella se ha quedado dubitativa, pensando, diciendo, ¿cómo le digo? Y ella le dice que no tiene esposo. Y Jesús le dice, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido. No tuviste uno, tuviste 5. Y con el que estás ahora, ni siquiera es tu marido. Pero me encanta porque en ese momento, cuando la mujer empieza a hablar con Jesús, hay un momento donde ella trata de cambiarle el tema. Y le empieza a hablar, no, porque a nosotros nos decían que teníamos que adorar en Jerusalén, y otros dicen que hay que adorar en otro lado, porque para los samaritanos Jerusalén no era el sitio de reunión o el sitio donde estaba el templo. Ellos habían armado otro templo y otro lugar donde ellos adoraban a sus propios dioses y adoraban a Dios. Y es el momento donde Jesús le dice, el Padre está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Le dice. Y en ese momento dice, ella habla acerca del Mesías y él le dice, el Mesías soy yo. Así que ella se da cuenta que no está hablando con un simple judío. Está hablando con el Mesías, el que es prometido, el que iba a venir a librarlos a ellos. Así que la mujer sale muy rápido y en ese momento llegan sus discípulos, donde están viendo que Jesús está hablando con una mujer samaritana y empiezan un poco a hablar. Jesús, estás loco. ¿Cómo te vas a poner a hablar con esa persona? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué ejemplo nos estás dando a nosotros? Por así decirlo. Y esa mujer deja su cántaro y sale corriendo a buscar a su esposo, su marido. Y de alguna forma Jesús se pone a hablar y mientras está hablando con sus discípulos, la mujer sale corriendo y va al lugar donde estaban todos su pueblo y le empieza a decir, vengan corriendo, vengan rápido, porque hay una persona que me acaba de contar toda mi vida, que sabe quién soy y es el Mesías y quiero que lo conozcan y vengan, que Él está en este lugar. Así que mientras los discípulos hablaban con Jesús, todos los samaritanos que estaban por ahí empiezan a llegar donde estaba Jesús. Y la palabra nos dice que los samaritanos escucharon la palabra, escucharon a Jesús. Y algunos se convirtieron por lo que les contó la mujer y otros se convirtieron por lo que Jesús les habló. Y ante esta gente de repente declara, este es verdaderamente el Salvador del mundo. Este es el Mesías. Y una de las cosas que como termina un poco la historia, dice que a Jesús lo invitan a quedarse y Jesús se queda en Samaria con samaritanos
se queda unos días ahí, con aquellos que eran los que nadie quería, los que eran despreciados. Jesús cruza las fronteras de lo que nosotros muchas veces ponemos. Jesús se acerca y restaura a aquella gente que estaba ahí. Todo comenzó con un pozo de agua, con un vaso de agua, pero con una mujer que nadie se le acercaría, excepto Jesús. Y un poco, mirando esta historia, yo me ponía a pensar un poco acerca de esta mujer, de lo que estaba sucediendo en ese lugar, y por qué la historia de esta mujer no solamente le llega a ella, sino que también nos llega a cada uno de nosotros. Porque creo que todos hemos buscado, tal vez en pozos de agua que nos saciaran. Todos hemos necesitado saciar algo en nuestro corazón y lo hemos buscado tal vez en los lugares equivocados. Hemos buscado cosas que realmente no nos saciaban, hemos buscado cosas que pensamos que nos iban a saciar, pero que realmente no hicieron nada en nosotros. Todos hemos tenido tal vez un momento donde pensamos, si tuviese ese trabajo, si tuviese esa familia, si tuviese ese auto, si tuviese ese dinero, si tuviese, no sé, la visa, si estuviese en otro país. Pero esas cosas después no nos terminan llenando una vez que llegan. Sentimos que todavía nos falta algo. Esas cosas que nunca nos sacian. Y creo que muchas de esas cosas terminan haciendo en nosotros que tengamos un cansancio espiritual, un cansancio en nuestra alma, porque pareciera que nunca llega lo que nosotros estamos esperando. Aquello que soñamos, aquello que anhelamos. Llega, pero no nos llena. Y es por eso que muchas veces andamos cansados espiritualmente, y creo que por eso Jesús le habla a la gente y le dice, venid a mí aquellos que están cansados y trabajados, que yo los haré descansar. Porque muchas veces buscamos las cosas por nuestras fuerzas, buscamos las cosas en el mundo pensando que nos van a llenar, y realmente lo único que nos puede llenar, lo único que nos puede saciar es el Señor. Es aquel que se encuentra con esta mujer y le dice, si supieras quién te está hablando, si supieras quién te está pidiendo agua. Esa agua que yo puedo dar puede saciarte, puede darte lo que necesitas, puede hacer que sientas en tu corazón esa llenura, por así decirlo, de lo que estás buscando. Una de las cosas que muchas veces no entendemos que en nuestra vida el mundo nos quiere guiar, nos quiere llevar a ciertas áreas. Hoy me acordaba esta semana, le contaba a Verónica, estaba mirando un video de una propaganda que era de una bebida energizante, de un jugador argentino. No me voy a meter en fútbol. Y me encantó un poco la historia, no porque era el jugador, sino porque un poco la trama de la propaganda él decía, hay bebidas que dicen que necesitas alas para hacer lo que tenés que hacer. Hay bebidas que te dicen que cuando la tomás te convertís en un monstruo, pero cuando se te va la fuerza, volvés a ser vos. Y hay bebidas que dicen que te van a hacer una estrella de rock cuando la tomes, ¿no? Entonces hablaba de 3 bebidas que supuestamente ese es el eslogan, ¿no? El que te da las alas, el que te convierte en un monstruo y otro que te hace una estrella de rock. Y él decía, pero la bebida que yo tengo acá no te convierte en otra persona. Te da la energía para que sigas siendo vos. Y eso me llamó la atención porque hoy en día el mundo siempre nos dice que nos falta algo, que no somos suficientes, que tenemos que aspirar a algo más, que necesitamos algo para ser distintos, algo para ser mejores, algo para ser otra persona. Y me llamó la atención un poco la propaganda que lo único que decía era, te da energía solamente para que seas vos. Y en este mundo eso no es normal, porque el mundo se basa en que no somos suficientes, que no somos lo suficientemente exitosos, que no somos suficientemente ricos, que no somos lo suficientemente atractivos, que no somos lo suficientemente felices, que no somos lo suficientemente espirituales.
que siempre nos falta algo para ser felices, que siempre nos falta algo para llegar a eso, y por eso vivimos una vida donde siempre estamos anhelando cosas. Pero la vida nos muestra que cuando encontramos a Cristo, encontramos la plenitud que necesitamos. Entendemos que no nos falta nada, que solamente tenerlo a Cristo es suficiente. Solamente tener a Cristo en nuestra vida es suficiente para todo lo que tenemos que enfrentar. Hay una de las cosas que me llama la atención, y por muchos años o mucho tiempo, dentro de nuestra vida cristiana, el mundo se va metiendo en nosotros. Y siempre pareciera que, está bien, tengo a Cristo, pero hay algo más que necesito. Está bien, tengo a Cristo, sigo a Cristo, pero necesito algo más. Necesito a Cristo, o tengo a Cristo, pero necesito esa oportunidad laboral para sentirme completo. Así que vamos y le pedimos a Dios: Señor, dame esta oportunidad, porque es lo que necesito para sentirme bien. Y de repente ya no es tal vez eso. Es Cristo, y si tuviese un mejor jefe, si tuviese un mejor trabajo, si tuviese, no sé, un aumento de sueldo, como si Cristo no fuese suficiente. Necesitas a Cristo y algo más. Ya Cristo no basta. Cristo ya no es suficiente. Necesito algo más para sentirme pleno. Cristo solamente acompaña. Y es como que muchas veces venimos a Él y le pedimos cosas como si necesitáramos sentirnos completos con aquello que le estamos pidiendo. Yo pensaba un poco, imaginaba, no sé, a veces, como le digo, me gusta hacerme la película, y yo imagino esas conversaciones que uno puede tener con Dios, ¿no? Porque a veces uno lo ve a Dios como tan lejano, pero es alguien cercano. Es un amigo que está cerca. Es alguien que te escucha, que te acompaña, que te guarda. Imagínate si estuvieras hablando con un amigo y le dijeras: ¿sabes qué? Tu amistad no es suficiente. Yo quiero algo más. ¿Qué te diría tu amigo? ¿Cómo que mi amistad no es suficiente? ¿Cómo que estar conmigo no es suficiente? ¿Cómo que caminar a mi lado no es suficiente? Porque yo creo que cuando uno conoce a Cristo, uno entiende que ya Él es todo lo que necesitamos. Pero el mundo nos ha metido en la cabeza que ya no es suficiente conocerlo a Cristo. Ya no es suficiente caminar a su lado. Y yo me imagino, como decía, de alguna manera, tal vez Jesús preguntándose: ya no soy suficiente para vos. Ya no soy suficiente para tu vida. Y una de las cosas que a veces también me miraba o pensaba en este tiempo es que hay gente que también lo ve al revés y tiene algo y le suma a Cristo. Tengo algo, tengo mi vida, pero le añado un poco de Cristo por las dudas. Es como cuando tú dices que tenés que ir a un trámite, ¿no? Y te dicen: tenés que llevar estos papeles. Y vos, no sé por qué, pero llevás el pasaporte. Y te decís: ¿para qué llevas el pasaporte? Es por las dudas. No me lo pidieron, pero lo llevo por las dudas. Y vamos muchas veces en nuestra vida, de la misma manera, hacemos nuestra vida, pero lo llevamos a Cristo por las dudas. Así que hacemos las cosas como nosotros queremos, pero oramos también por las dudas. Hacemos las cosas en nuestra vida a nuestra manera, pero por las dudas llevamos la crucecita, no va a hacer que tengamos problemas. Y yo me veo que en esa situación donde es cuando Jesús ya no es la fuente, es el complemento. Jesús deja de ser lo importante, ahora es el que acompaña. No es que la oración es tener comunión con Dios. Yo oro por las dudas. Ya deja de ser la oración lo fuerte, lo principal. Es como un acompañamiento. Es porque, bueno, no pierdo nada en orar. Y de alguna forma dejamos que la Biblia ya no es el alimento, sino es el amuleto.
A ver qué versículo me pueden tirar o qué versículo me pueden dar para levantar un poco el ánimo. Y Dios no está para levantarnos el ánimo, Dios está para cambiarnos la vida. Y la Biblia se convierte como una especie de horóscopo, a ver qué me sale. A ver si me dice que va a tener una buena semana o no. A ver si va todo bien o no. Y Dios deja de ser la fuente de nuestra vida y solamente se convierte en alguien que nos aconseja, en alguien que nos complementa en alguna forma. Es cuando Jesús deja de definir nuestra vida y solamente es una decoración, algo que acompaña, algo que llena el cuadro, algo que nos da, por así decirlo, una seguridad pero que no necesitamos, porque ya tenemos todo. Es como un plus. Y a veces no entendemos que Jesús nos muestra en su palabra que cuando habla acerca de la vid y que estamos conectados a la vid y Él es la vid, y dice, separados de mí, nada sois. Separados de Dios no somos nada. Separados de Él no somos nada. Porque eso tenemos que entender, que muchas veces queremos vivir una vida separada de Él y por las dudas, ora un poquito, por las dudas. Es como aquellos que te dicen, ¿para qué voy a creer? ¿Para qué voy a seguir a Dios? Dice, bueno, por las dudas, no va a ser que me muera y realmente haya un cielo. Entonces, por las dudas, vamos a orar. Pero realmente orás por convicción. ¿Realmente buscás a Dios por convicción o solamente lo buscás como un acompañamiento? Como para decir, bueno, cubrí todos los ángulos, cubrí todas las cosas, así que no me puede pasar nada. Me puse la cintita roja, me puse la pilchita para la mufa, como decimos en Argentina, y también le oré a Dios por las dudas. Cubrimos todos los ángulos. Y de alguna forma no nos damos cuenta que Jesús es suficiente. Y en el libro de Filipenses, en el capítulo 4, versículo 10, dice, es Pablo escribiendo desde la prisión de Filipos, en la prisión a la iglesia de Filipos, y dice, cuánto alabo al Señor de que hayan vuelto a preocuparse por mí. Sé que siempre se han preocupado por mí, pero no tenían la oportunidad de ayudarme. O sea, Pablo de alguna forma está diciendo, está bien, no me mandaron muchas cartas, pero sé que gracias por preocuparse, de que se están preocupando, que están pendientes de lo que está pasando. Y dice, no es que haya pasado necesidad alguna vez, porque he aprendido a estar contento con lo que tengo. Me encanta la palabra que dice, he aprendido a estar contento. Creo que en este tiempo debemos aprender a estar contentos con las cosas que tenemos. Estar contentos, o sea, aprender a que Cristo es suficiente en nuestra vida. A que realmente tener una relación con Dios es lo más importante que podemos aspirar. Porque de ahí viene todo. La palabra dice, buscad el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Si yo tengo una relación con Dios y esa relación es fuerte y yo conozco a Cristo y Cristo cambia mi corazón y me hace una mejor persona, me hace una mejor versión de quién soy yo, todo lo que va a pasar en mi vida va a ser mejor. Porque estoy lleno de Él, no necesito más nada. Si viene, viene, y si no viene, amén, seguimos adorando y alabando a Dios. Porque sé que todo lo que venga de la mano de Dios va a ser de bendición. Todo. Lo que quiero y lo que no quiero. Porque las cosas que tal vez tenga que enfrentar me van a cambiar y me van a acercarme más a Él. A conocer su corazón. Entonces todo lo que dice acá no es que haya pasado necesidad alguna vez, porque he aprendido a estar contento con lo que tengo. Yo creo que ahí uno tiene que aprender, al igual que tal vez en la escuela, como uno aprendía a sumar y restar, uno tiene que aprender a estar contento en la presencia de Dios. En saber que Dios es suficiente en mi vida. Que cuando pase necesidad, Él está ahí para suplirla. Él está ahí para cuidarme. Y yo creo que muchas veces cuando no estamos contentos, cuando sentimos que no estamos contentos con lo que Dios está haciendo en nuestra vida, es que muchas veces viene a nosotros ese, por así decirlo, va a dar ese descontento en nosotros, en realmente que nos lleva a quejarnos, nos lleva a no
a no ver la bondad de Dios, a no entender que Dios es un Dios bueno, que Dios es un Dios que nos guarda. Y nos damos cuenta que endurecemos nuestros corazones frente a Dios porque pensamos que lo que tenemos, lo que está sucediendo, no es suficiente. Y que Dios tendría que darnos algo más. Y realmente si miramos lo que Dios nos dio, que es la salvación, es más que lo que podíamos aspirar. Ese regalo que Él nos da es más de lo que podríamos anhelar. Pero muchas veces esos corazones descontentos nos roban la paz, nos roban el propósito, nos roban realmente entender quién es Dios y entender lo que tiene para nosotros, para nuestras vidas. Y es por eso que la palabra sigue diciendo en el versículo 12, Pablo dice, sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco. Dice, y es un poco lo que me gusta porque dice, he aprendido el secreto de vivir de esta manera. Con el estómago lleno o con el estómago vacío, con mucho o con poco. ¿Y quién quiere saber cuál es el secreto? ¿Todos quieren saber quién es el secreto? Está en el próximo versículo, que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese es el secreto que Pablo aprendió. En las buenas y en las malas, en la abundancia y en cuando no hay. Cuando tengo hambre y cuando tengo la mesa llena. Cuando estoy con gente y cuando estoy solo. La palabra dice, Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo. No importa lo que esté pasando, no importa si es enfermedad o si estoy bien, no importa si estoy en la cárcel o si estoy suelto, no importa dónde esté. Cristo es suficiente. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Puedo superar ese día que muchas veces no lo hubiera podido superar antes. Esa batalla que llevo espiritualmente no la podría haber superado antes, pero tengo a Cristo y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es Él el que me levanta, es Él el que me sostiene. Es Él el que me levanta en todo momento cuando no me siento bien. Cuando tengo ganas de tirar la toalla, cuando voy caminando me siento solo. Yo sé que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Puedo superar los desafíos. Puedo hacer las cosas porque no estoy solo. Porque no se trata acerca de mí, se trata acerca de aquel que encontró a esa mujer en ese pozo y le dijo, si yo te diera del agua que te doy para beber. Si tuviese a Cristo, todo lo puedo, porque es Él el que me fortalece. Ella pide agua que sacia y le dice, Señor, dame de esa agua. Yo creo que es el clamor de alguien que no quiere seguir igual. No quiere seguir de la misma manera. No quiere que su vida se vuelva a repetir. No quiere que su vida quede de la misma manera. Es encontrarte con el creador del universo, el Salvador, el Mesías. Y perderte la oportunidad de decirle, dame esa agua, de eso quiero beber. De eso que me va a dar la plenitud, de eso que va a hacer que no anhele más cosas, solamente tu presencia. Que realmente pueda ella pedir lo que siempre buscó, pero nunca encontró. Pide agua, pero en realidad está pidiendo a Jesús, está pidiendo sanidad en su vida. Pide agua, pero está pidiendo esa identidad. Pide agua, pero está pidiendo un nuevo comienzo. Y eso es lo que uno encuentra cuando viene a Cristo. Cuando uno conoce a Cristo, encuentra al Señor, pero también encuentra una nueva oportunidad. Encuentra una vida nueva. Encuentra un propósito nuevo. Encuentra lo que todavía tal vez en tu vida estuviste buscando, lo encontrás en Él. Otra de las cosas que me llamaba la atención en esta mujer samaritana es que esta mujer iba al pozo a buscar agua. Pozos donde ella sacaba esa agua, ese pozo físico. Pero creo que también en nosotros hay esos pozos espirituales. Esos pozos donde nosotros
Vamos a sacar algo para llenar nuestro ser. Son los pozos donde vamos a buscar la aprobación de alguien. El pozo donde vamos a buscar que alguien nos diga cuánto valemos. Que somos aprobados, que nos quieren. Los pozos donde encontramos relaciones, donde encontramos control, donde nos sentimos seguros. Pozos donde buscamos el éxito, donde buscamos el entretenimiento. Y el problema no es el pozo. El problema es que ese pozo no puede darte lo que Cristo solo puede darte. Vas a pasarte buscando los amigos correctos, los lugares correctos, aquellos que te alienten, aquellos que te digan que sos bonito, y siempre te vas a buscar un pozo para llenarte, un pozo para sentirte bien. Pero va a llegar un momento que eso no va a ser suficiente. No te va a saciar. No te vas a sentir que estás full, que estás pleno en tu vida. Y es ahí cuando uno aprende a vivir que Cristo es suficiente. Es cuando entendés que no necesitas más de otros pozos. No necesitas buscar la aprobación de alguien. No necesitas buscar el amor de alguien. No necesitas buscar la ayuda o el éxito en una situación. Sabes que Cristo es suficiente. Que es lo que vos saques y recibas de Él. Cuando reconoces que lo que buscas en otros, solamente Cristo lo puede llenar. Cristo no puede ser suficiente para mí mientras yo siga buscando en otros lados. Mientras yo siga buscando realizarme en otros lados. Mientras yo siga buscando que alguien más me apruebe y que me diga que soy bueno. Mientras siga buscando en esos pozos, Cristo no va a ser suficiente en tu vida. Tenemos que aprender a decir Cristo es suficiente. Y si no sabes lo que Cristo o la palabra habla acerca de vos, empezá a leer quién sos en Cristo. Empezá a leer que sos hijo, que sos heredero, que tenés un Padre que es bueno, que te ama, que sos amado por Él, que Él entregó lo más preciado, como veíamos viniendo en las semanas anteriores, por nosotros. Que Él nos escatimó, dice, a su Hijo, para que tengamos vida eterna, para tener una relación con Él. Si estás buscando valor, no lo busques en el mundo, búscalo en Cristo. Es lo único que te puedo decir que vas a tener el resultado que querés. Porque cuando encuentres el valor en Dios, cuando entiendas lo valioso que sos para Dios, nunca más te vas a preguntar si te quieren o no te quieren, si sos valioso o no. Porque vas a ver el valor que Dios pone sobre tu vida. Jesús le dice a la mujer que traiga a su marido. Y yo creo que no es un cambio de tema en Jesús, sino por la respuesta de la mujer, era algo que tenía ella adentro. Porque ella le hubiera podido dicho, sí, ahora lo traigo. Iba, buscaba, total. Cumplo con lo que me dijo. Pero Jesús va a lo central. Yo creo que Jesús va a nuestra vida de la misma manera. Jesús va a nuestro corazón, aquellas cosas que muchas veces nos dan vergüenza porque pensamos que si nos da vergüenza no se lo podemos contar a Dios. ¿Cómo le voy a contar algo que me da vergüenza, que me haya pasado en mi vida o algo que yo haya hecho y le da vergüenza? ¿Cómo se lo voy a contar a Dios? Y Dios sabe todo. De la misma manera que Jesús le dijo a esta mujer, no tenés uno, el que está no es tu marido, tuviste 5 antes y el que tenés ahora tampoco es tu marido. Y nosotros pensamos que le podemos esconder cosas a Dios en vez de realmente abrir nuestro corazón y dejar que Él cambie y transforme nuestra vida. Evitamos enfrentar cosas, evitamos tener pensamientos que nos hacen sentir indignos. Nos queremos autoconvencer de que hemos perdonado a alguien, pero realmente todavía la bronca y el resentimiento lo tenemos adentro. Cristo muchas veces nos va a poner sobre ciertas situaciones en nuestra vida, pero no para humillar,
sino para restaurarnos, para trabajar en nosotros, para que dejemos el dolor, el resentimiento, las cosas que todavía nos atan, las cosas que todavía nos avergüenzan delante de Dios. Para tratar en nuestra vida, para cambiarnos y transformarnos, para hacernos más como Él quiere que seamos. Cristo no puede ser suficiente en áreas que vos no le entregás. Si querés que Cristo sea suficiente, ese rencor que tenés, decís, Señor, te lo dejo a vos. Esto que yo me siento indigno, Señor, te lo dejo a vos. Esto que me pone colorado, me da vergüenza de poder contárselo a alguien y vos lo sabés, lo dejo a vos. Dejale las cosas a Dios para que Él realmente obre en tu vida. La mujer fue transformada cuando supo entregar todo en ese pozo. Cuando Jesús empezó a hablarle, ella fue transformada cuando dejó que Jesús entrara en su verdad. Porque ella podría haber dicho, ¿quién te dijo eso? Son mentiras. Esos 5 eran unos farsantes. Podría haber buscado un montón de excusas, podría haberse refugiado sobre mentiras o engaños. Pero sin embargo, cuando ella es confrontada con la verdad, ella solamente se abre a Jesús. Y creo que nosotros en este tiempo tenemos que abrirnos a lo que Jesús nos habla, porque Jesús nos puede transformar, pero únicamente cuando nosotros dejemos que Él nos transforme. Dejemos que Él obre en nuestra vida. Dejemos que Él nos muestre aquellas heridas que tal vez cargamos, aquellas cosas que llevamos en nuestra alma, que todavía no hemos lidiado. Aquellas cosas que, como a veces hacemos en nuestra casa, cuando hay mucho lío, abrimos el cajón y tiramos todo, ¿no? Y cerramos el cajón. Mientras no lo veas, no hay problema. Y muchas veces en nuestra vida hemos tenido situaciones donde en vez de haberlas enfrentado, las guardamos en un cajón. Y tarde o temprano, en relaciones, en situaciones, esas cosas empiezan a salir. Y creo que es el momento donde venir a Cristo y decirle, vos sos más que suficiente para lidiar con esto. Vos sos más que suficiente para traer sanidad en esta área. Vos sos más que suficiente para ayudarme a perdonar. Vos sos más que suficiente para hacer la obra en mí. Ella venía todos los días a ese pozo, a buscar agua tal vez. Acuérdense, no había cañerías, no había heladera, así que me imagino que todos los días a la misma hora debía llegar para que nadie la vea, buscar agua y llevar de vuelta ese cántaro a su casa. Era su rutina, esa era su manera de sobrevivir. Pero Jesús le ofrece otra fuente. Jesús le habla de otra fuente. Una fuente que no depende del clima, no depende de la situación social, no depende de tu estado de ánimo, no depende de lo que pasa a tu alrededor, no depende de tu economía, no depende de tu trabajo, no depende de nada exterior, no depende de la gente, una fuente que no se agota. Es aprender a vivir o a reconocer que cuando uno reconoce que Cristo es suficiente es cuando uno realmente cambia la fuente de esa agua. Cuando cambiás de dónde sacás lo que te alimenta. Cuando realmente es dejar de beber la ansiedad, dejar de beber de la comparación, de la aprobación humana, de la autosuficiencia. Cuando dejás de tomar de la necesidad de controlar, de la culpa. Cuando dejás de tomar de aquel vicio que te está atando. Y decís, yo más de esta agua no voy a tomar. Necesito a Cristo. Necesito esa agua que va a saciar, esa palabra que afirma, esa presencia que llena, esa gracia que me sostiene, ese amor que me guía, que me guarda, el Espíritu de Él que me fortalece. Es realmente cambiar de pozo y sacar de Cristo lo que necesitamos. Aquellas cosas que solamente en este momento nos llevan a la ansiedad, a la depresión, a vivir de cierta manera porque estamos alimentándonos de algo que pensamos que Cristo no es suficiente. Pero cuando entendemos que Él es suficiente y dejamos todo atrás, esas cosas que buscamos las aprobaciones, buscamos los lugares y nos volvemos a Cristo y decimos, Él es el único que puede sacarme de esto. Es la única agua que puede traer restauración a mi vida. Es la única agua que puede lidiar con mi ansiedad. Es la única agua que puede decirme quién soy. Es la única agua que puede darme paz,
que puede darme gozo en este tiempo. Es la única agua en la cual yo puedo realmente saber que puedo descansar. Es Cristo y solamente Cristo. Es realmente entender que, y me encanta la imagen dice la palabra, que la mujer dejó su cántaro. Lo dejó. Jesús no se lo arrebató. Jesús no se lo rompió. Jesús no se lo reclamó, sino que ella solamente lo entregó. Y creo que en este tiempo es nosotros venir a Cristo y entregarle todo. Él no va a arrebatar cosas de tu vida que vos no quieras que te las saque. Él no te va a sacar de donde estás alimentando tu corazón y te va a poner en otro lugar. Él te va a esperar y te va a decir, cuando quieras dejarlo, acá estoy. Cuando quieras vivir otra vida, yo te ofrezco. La mujer le dijo, no le dijo, tirá ese vaso, acá tenés el agua viva. Le dijo, si querés, si supieras quién soy, me pedirías. Es una invitación de parte de Dios a, si querés vivir distinto, si querés que tu vida sea distinta, si querés dejar de buscar la aprobación del mundo, de buscar la identidad que otros te quieren dar, y realmente dejás que Cristo sea el que te dé esa identidad. Por favor, proporciona más contexto o detalle. Estaba mirando la hora porque no tengo el reloj. Y una de las cosas que yo miraba también en esta historia es que la palabra dice en Juan 4:10, le dice, si conocieras el don de Dios. Dice, si conocieras el don de Dios, me pedirías a mí de esa agua. Y yo me quedé pensando un poco, ¿qué significa si conocieras el don de Dios? Si supieras quién Jesús es. Si realmente hubieras conocido quién Jesús es. Si entendieras quién es Él. Si supieras lo que Él puede hacer. Y si supieras lo que Él ya preparó para vos. Yo creo que en este tiempo, para saber que Jesús es suficiente en tu vida, obviamente tenés que dejar de llenar tu cántaro, tu corazón con cosas de afuera. Y saber que solamente Él te puede llenar. Que tenés que dejar de correr por las cosas del mundo y realmente afianzarte en quién es Él. Pero también es algo importante. Si conocieras quién es Él. ¿Quién es Él en tu vida hoy? ¿Quién es Jesús en tu vida? Tal vez alguien a quien vas en momentos de ayuda, en momentos de necesidad, en momentos que no sabes qué pasan las cosas. O solamente es tu todo. Aquel que te llena plenamente. Aquel que anhelás, aquel que quieres estar más tiempo con Él. Aquel que es el Rey soberano en tu vida. O solamente alguien que te acompaña o complementa cuando se acabaron todas las opciones. Aprender a reconocer que Él es Jesús. El único que puede darte todo lo que necesitas. El único que puede saciar tu alma y tu sed. Ese es Jesús. Pero también va a depender quién decís vos que Él es Él. Cuando Jesús preguntaba, decía, ¿quién dice la gente que soy? Y todos decían, no, eras Elías, es este, el otro, es aquel. Y de repente Jesús los mira a sus discípulos y dice, ¿y quién dicen ustedes que yo soy? Y creo que esa es la pregunta en esta noche que te tenés que llevar. ¿Quién decís que eres? ¿Quién es Jesús para vos? Va a marcar la diferencia en cómo manejás tu vida, cómo vivís tu vida, cada decisión que tomes, cada palabra que salga de tu boca,
Cada cosa que dejes entrar en tu corazón va a estar determinado por quién Jesús es en tu vida. Yo creo que la mujer conoció y entendió quién era Jesús, porque encontró a alguien que se le acercó cuando nadie se le acercaba, la amó cuando tal vez nadie la amaba, pasó tiempo con ella y le ofreció un cambio, no solamente un cambio de dirección, un cambio interno, interior, en su corazón, ser transformada y cambiada realmente. En realmente entender que Cristo es suficiente, pero al igual que Pablo tenemos que aprender a vivir de esa manera. Aprender a vivir como Cristo es suficiente en tu vida. La vida que llevamos como cristianos no es para ser llenado, sino desde que uno es lleno por Dios. Es vivir desde haber sido llenado por Él. Es saber que Cristo nos alcanzó con un propósito, que nos habló a nuestra vida con un fin, que de la misma manera que Jesús podría haberse escapado por otro lado para no encontrarse con esta mujer, hoy Cristo está en este lugar para encontrarse con vos. Él no toma atajos. Él solamente quiere que vos vivas una vida plena. Que dejes de buscar el alimento en otros lados, que dejes de saciarte en otras cosas y que realmente encuentres la plenitud que solamente Dios te puede dar. Que vivas, como decía Jesús, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. No que mendigues, sino que vivas la vida que Dios ha diseñado para vos. Vida en plenitud, vida sabiendo que sos amado, que tenés un lugar en la mesa de Dios. Que Él murió por tus pecados, que Él quiere restaurarte, que quiere sanarte. Que no necesitas más nada para ser feliz, solamente Cristo basta. No es que, y tampoco es quiero que lo entiendas que bueno, conozco a Cristo, así que voy a tener plata, voy a viajar. No, que no se trata de eso. Se trata de cuando uno encuentra propósito en tu vida. Cuando realmente tenés una saciedad en tu corazón. Cuando realmente decís, si viene, viene, y si no viene, también. Yo ya tengo todo. Ya tengo a Cristo, no necesito más nada. Ya Él me dio todo lo que podía aspirar, vida eterna. Ser parte de su familia. Ser hijo amado. Tener un lugar a la mesa del Padre. Eso es lo único que necesito. Eso es lo único que anhelo y las otras cosas van y vienen. Los trabajos cambian. Las situaciones económicas cambian. El dinero va y viene. Pero lo que no va y viene es la presencia del Señor. Aquellas cosas que yo debo anhelar, aquellas cosas donde yo tengo que anclarme y saber que esto es lo más importante para mí. Aprender a vivir de esa manera, como Pablo decía. He aprendido, decía Pablo. Es aprender, es realmente empezar a confiar en Él, en dejarle todo a sus pies, en decirle yo no quiero alimentarme más de lo que el mundo me da. Quiero buscar en tu palabra quién soy para vos. Es aprender y descubrir el propósito y plan que Él tiene para nuestra vida. El saber que en Él tenemos todo. Pero sin Él no tenemos nada. Te aliento en este tiempo para que descubras quién es Cristo, para que realmente busques en tu corazón el lugar que Él ocupa. ¿Es realmente suficiente en tu vida? ¿Es realmente suficiente para vos? Te aliento y te desafío para que pienses en este tiempo cómo estás viviendo tu vida. Si siempre se trata acerca de Cristo y algo más, o si solamente me interesa Cristo. Porque cuando entendemos que Cristo es lo único que necesitamos, ya no hay preguntas si esto está bien o está mal. No están preguntas si hay pecado o no es pecado. Tu pregunta va a ser,
¿Me acerca o me aleja de Él? ¿Me acerca a su corazón o me aleja de Él? Y cuando uno descubre que estas cosas que uno hace puede tener implicancias eternas en tu vida, implicancias en tu familia, en tus decisiones, en tu descendencia, en todo lo que ha de venir, porque no solamente se trata de vos, se trata de lo que ha de venir, tu descendencia, la descendencia que vas a tener, de generaciones tras generaciones, que van a ser afectadas por la relación que hoy tenés vos con Cristo. Cuando uno entiende eso, cuando uno sabe que todo lo que necesitamos es solamente Él, nuestra vida de alguna forma se simplifica. Porque ya no se trata acerca de pecar o no pecar, se trata acerca de estar cerca o estar lejos de Él. De acercarme a su corazón, de dejarme ser transformado por Él o solamente resistirme y caminar lejos de su presencia. Te aliento en este tiempo para que tomes esos minutos para realmente pensar y decir, ¿quién es Cristo para mí? Porque cuando descubras eso vas a ver que todas las cosas que vos pensaste que eran importantes frente a la presencia de Dios ya no son tan importantes. Vas a descubrir las prioridades que son las verdaderas, qué es lo que importa y qué es lo que no importa, aquellas cosas que no podés dejar y aquellas cosas que sí podés dejar. Espero que Dios haya hablado a tu corazón a través de este mensaje. Si estás en Sydney, te invitamos a que te acerques para que seas parte de nuestra comunidad. Queremos conocerte, queremos poder compartir un tiempo juntos. Si estás fuera de Sydney, te aliento a que busques una iglesia cerca de donde estés, para que realmente puedas descubrir el plan y propósito que Dios tiene preparado para vos. Te esperamos el sábado que viene para poder escuchar lo que Dios tiene preparado para tu vida.